Sentirse amado o merecedor de amor es quizá uno de los desafíos más grandes que existen como individuo en la actualidad. Nos encontramos rodeados de miles de estímulos diarios que nos persuaden de que ser amado se consigue solo al cumplir ciertas metas o expectativas o en el conseguir objetos o cierto estatus. Sin embargo, amarnos a nosotros mismos solía ser natural durante nuestros primeros años de vida. Es conforme crecemos que olvidamos esta valiosa parte de nosotros mismos. En este episodio reflexionamos sobre el amor propio. Onofre Podcast. Historias para encontrar tu camino a casa. Comenzamos. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Onofre Podcast. Mi nombre es Eduardo y estoy aquí con Óscar Onofre. Hola Onofre, ¿cómo estás? Muy bien, ya el segundo, te agradezco mucho y que vayamos poco a poco avanzando y que conjuntemos los tiempos. Yo me siento muy acogido contigo y poco a poco, para los que no saben, pues tenemos como meses que nos conocemos, pero sí se siente esa confianza y que vamos encaminados a encontrar nuestro camino a casa. Exactamente. Como bien lo menciona Onofre, este podcast, la intención es juntamos historias que nos llevan a encontrar nuestro camino a casa. ¿Tú a qué llamas encontrar el camino a casa, Onofre? Es encontrarte contigo mismo todos los días. Si lo podemos definir, es eso. Es esa parte, ese largo camino. Es como cuando sales de casa y regresas a dormir, pero en este caso es regresar a ti mismo. O sea, como ese espacio seguro. Exactamente. Ese ser. Ese ser, pero ese es el largo camino. Muchos se quedan en ese camino y no regresan a casa. Pero ese regreso a casa es sentirte cobijado por ti, ¿sí? No por nadie más, sino por ti. ¿Por uno mismo? Por uno mismo. Entonces, ese es un proceso, ese largo recorrido. ¿Y cómo se da con ese recorrido, Eduardo? Con experiencias, con sentir. Con historias. Con historias. Sí, exactamente. De hecho, la intención de este podcast es compartir muchas historias que hayamos vivido o que hayamos escuchado de alguna parte, o que hayamos incluso visto, no sé, en alguna película, alguna canción, que hayamos escuchado algún libro. Y que nos han llevado a tener alguna especie como de pues no sé si como de lección, pero como algo que surge, algún aprendizaje que surge de estas historias y que nos llevan a entender un poco mejor la vida. Nosotros somos creyentes firmes de que es más importante una pregunta que una respuesta, porque las preguntas son las que nos mantienen caminando, ¿no? Son las que continuamos buscando poco a poco las respuestas y las respuestas van cambiando y evolucionando conforme pasa el tiempo. Realmente nunca llegamos a tener una respuesta completa sobre todo, ¿no? Solamente lo que logramos llegar a tener es una perspectiva. Una parte, ¿no? Y cada persona tiene su propia perspectiva de la vida y de las historias y sobre temas de todo tipo, ¿no? Ahora, algo muy importante que siempre tratamos de aclarar en este podcast es que todas las cosas que nosotros planteamos o las conclusiones a las que llegamos, son solamente eso, o sea, es nuestra verdad en ese momento y que no significa que sea la verdad absoluta, sino simplemente es una perspectiva a la que nosotros llegamos y que creemos que a lo mejor sí podría ser de utilidad, pues a las personas que nos están escuchando pueden agarrar todo lo que sea les sea de utilidad y lo que no, pues pueden como desprenderse de eso, ¿no? A lo mejor parte de lo que digamos puede ser que conecte o puede ser que no. Y todo eso está bien. Cada uno tiene nuestras propias perspectivas. La finalidad del podcast es servir como un punto un punto de reflexión, llegar a esa primera pregunta que hace que todo comience esa búsqueda, ¿no? Poco a poco, para poder encontrar las respuestas y cada día estar menos equivocados, ¿no? Esa es la parte. También el día de hoy vamos a ver vamos a hablar sobre un tema que es el cómo pude sentirme amado, ¿no? En el caso de Onofre. Le pedí a Onofre poder recolectar 3 historias o las historias que él tenga que nos explique cómo él, desde su perspectiva de vida o en su camino de vida, ha logrado sentirse amado. Me comentabas, Onofre, que cuando tú eras joven tenías mucho este rechazo hacia ti mismo, ¿no? Como que tenías una perspectiva de ti misma como negativa y que no te dejaba avanzar. Y que, sin embargo, conforme has avanzado, has llegado a tener una perspectiva diferente de ti, una más positiva y como que tiene más amor hacia ti mismo. Me gustaría conocer, o sea, de esas historias que tú has recolectado, que crees que te hayan llevado a ser la persona que eres en este momento, ¿cuáles son estas
historias que más te han marcado y que tú crees que podría ser como importante para poder entender más este tema, ¿no? O sea, de como el amor propio. ¿Cómo pasas de ser una persona que casi hasta se odia a sí mismo o que realmente no quiere hasta el punto en donde ahora te aceptas, ahora te amas, ahora sientes como que vales? ¿Cómo llegaste a esa transición? Pues ha sido un proceso largo, creo que desde la infancia, las personas que no tuvimos quizás ese cobijo de la familia, y no es porque nuestros padres no hayan querido, a veces no se tienen las herramientas, y más cuando yo provengo de una familia numerosa, es complicado, nos llevamos 1 año o 2. ¿Cuántos hermanos tienen? 12. 2 hermanos. Conmigo son 12, sí, más o menos. Entonces digo, es complejo. Aquí algo muy importante, voy a ser muy específico. La vida siempre te da pistas de que hay otro camino. Si tú no las quieres ver, pues van a seguir apareciendo. Pero ¿qué pasa? No las vemos porque estamos enfrascados en el negativismo, en que yo no merezco. Entonces al final vas recogiendo pequeñas migajas de las personas, te humillas, esperando que recibir ese pequeño amor, y al final dependemos de los otros. Como dicen, mendigando amor. Mendigando amor. Y dependemos de los otros para todo. Y eso se traslada a la familia, eso se traslada a las relaciones de pareja, al trabajo, a prácticamente todo. Entonces, y cuando no nos enseñan cómo conocernos a nosotros mismos, o no hay una clase específica en la escuela donde te permita, pues es complicado y ya recae en nosotros ir armando ese rompecabezas para construir ese largo camino a casa. Me gustaría entender también una parte o sea, que me contaras como en ese momento, o cómo era ese momento en donde tú te sentías de la manera más negativa posible, ¿no? O sea, como que de verdad como que te sentías que no valías nada, que sentías que estabas como que no merecías nada, un rechazo total. Primero, ¿cómo crees tú que llegaste ahí y cómo fue ese momento cuando lo sentiste? Más que han sido varias etapas de quiebre total, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Cuando ya vas creciendo desde tu edad adolescente, pues se te van llegando recuerdos de no puedes hacer esto no se puede, esto sí se... Entonces, ¿De cuando eras niño? Sí, claro, se vienen a la mente cosas de que no puedes hacer esto. Entonces, pura cosa de que no eres capaz, ¿no? Y mucha gente se queda en ese camino de no soy capaz de hacer las cosas, ¿no? Creo que todos, a mí me pasa mucho. Claro. Entonces, y tú que dices que te pasa, entonces salir de ese bache es complicadísimo. Complicadísimo. Si nadie, tú pues, pero ¿qué pasa? Y volvemos al mismo punto. Los libros y la música fueron ese impulso que me permitieron viajar y creerme una realidad que apenas estoy construyendo hoy en día, de que las cosas pueden ser posibles y que depende de mí. Y si retomando a la parte de historias, creo que en mi vida han habido quiebres, porque hay días donde prácticamente no te sale nada y dices tú, mierda, ¿de qué se trata esto? Entonces, ¿pero qué pasa? Cuando ves que alguien cree en ti, vas gestando poco a poco esa autoconfianza. Pero ojo, no tiene que ser a veces tu padre o tu madre o una amistad, algún extraño que de repente te diga, eres muy bueno en esto. Solamente eso necesitamos, en momentos que alguien diga que podemos hacer las cosas, y no necesariamente una persona cercana. Entonces, ese es poner atención al universo y esas pistas que te da. Porque si nos autovictimizamos, Eduardo, vamos a seguir así toda la vida, ¿no? Claro. Entonces, igual que tú nos comentes cómo se siente, ¿no? Creo que he platicado yo de esa sensación, pero desde tu perspectiva, esa parte de quiebre, de decir, puta madre, de llorar de desesperación, ¿no? ¿Cómo algún momento que yo me he sentido así? Sí. Pues sí, siento como que yo como una historia que me acuerdo de ese momento. Yo siento que fue cuando... Creo que esas historias muchas veces van como en la parte de la infancia, ¿no? Sí, la infancia es todo. La infancia es esa parte es muy importante. Sí, bastante. Sobre todo como la pubertad, como cuando vas creciendo. Que esa transición de puberto a adolescente es complicadísima, ¿no? Y como que se te van marcando muchas cosas. Yo creo que ahí, de mi lado, como que esa parte de cuando empiezas en la escuela, como en la secundaria, que es bien complejo,
esa transición, porque dejas como de ser niño y como que tú quieres seguir jugando y como que al final ya nadie quiere jugar y entonces, pero sí, pero no, y que, como que empieza esa transición extraña. Que ves, por ejemplo, vas al parque y ves los juegos, y tú te quieres subir, pero pues ya no se supone que ya no se ve bien, ¿no? Y así es complicado. Yo creo que esa fue la parte como que más raro me sentía. O sea, que no sentía que no encajaba en ningún lado porque, o sea, tanto en la escuela como en casa me sentía como ajeno, ¿no? O sea, y no sentía como... De no pertenencia. Ajá, como que no sabía dónde pertenecía exactamente. No me sentía un lugar donde pudiera como descansar, digamos, el camino a casa, ¿no? Lo que comentas. Y creo que esos fueron los momentos más complejos y que también, como dices tú, creo que parte mucho de la parte donde que te sientes solo. Sí. Como que de ahí entra, ¿no? Sí, bastante. Y solo, cabrón. O sea, como que una clave para sentirte amado tiene mucho que ver con las conexiones que haces con las personas. Ya bien lo decías hace rato. O sea, fue cuando sentías una conexión que ibas haciendo con las personas, como que ahí es donde te daba esta parte. Y de hecho lo comentabas en el podcast pasado, ¿no? En el episodio pasado, perdón, que es la idea de cuando conectaste por fin con una persona, como que esto te daba una mini dosis para poder seguir adelante, ¿no? Increíble. Y creo que a mí también me pasaba. O sea, a veces incluso estás vas a la tienda y pides algo y la persona por alguna razón es muy amable contigo. Con eso tienes. Y como que es gasolina. Con eso te alimentas. Y más cuando las personas que hemos vivido en una soledad muy, muy pura, hablo por mi persona, que cualquier dosis de cariño tú la haces muy grande y te vas alimentando, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando no la recibes y puro rechazo, es complicado. Entonces dices, ¿a poco ya no hay mini dosis? Exacto. No, y sabes, lo difícil es como encontrar esa parte cuando sientes todo ese rechazo, ¿no? Como sí, tú, no. Que me comentabas en los tiempos que llegaste a vivir en la calle, o sea, y que yo también había escuchado de algunas entrevistas que había escuchado antes, que es este rechazo continuo. Constante. Toda la gente te está viendo mal, todo. La gente te hace el feo, o algunos, es como, ay, no, hazte para allá. O sea, es como muy difícil, me imagino. No sé, tú me dirás si en ese momento te sentiste muy mal, ¿no? O sea, no. Negativo. ¿Y sabes cuál es el golpe final? Que tú te lo crees. ¿Qué te lo crees? Que tú realmente te lo crees. ¿Y cómo tomamos de referencia a los demás, no? Exactamente, entonces es llorar. Yo creo que soy muy emocional, yo lloro de emoción, de alegría, y eso me permitió drenar todos los sentimientos. Lo que recuerdo yo es que yo no me quedaba con nada, yo lloraba. No me importaba si la gente me veía, yo lloraba. Entonces cuando ya lo sacaba, porque a veces lloraba por horas, no que te pausa, y de repente decía, hay otro camino, ¿no? Y buscaba. ¿Qué es lo que tengo? Una vez que ya te desahogabas. Exacto, y buscaba, ¿no? Entonces, pero créeme que había minidosis que me duraban hasta 2 años, estoy hablando, ¿no? Que había momentos en trabajos que me hicieron bullying. Entonces te digo, fue una constante y al final regresaba a mí y regresaba a los libros y regresaba a la música. Esto, lo que decías del trabajo que te hacían bullying, o sea, ¿recuerdas algún momento en específico? Cuando trabajaba en las encuestas que llegaba y eres un tonto, no sabes nada, ¿qué estás haciendo aquí? Y decía, ¿pero por qué? Si yo no estoy haciendo nada, yo llego a trabajar. ¿Cuántos años tenías? Yo tendría ahí como unos 20 y tantos. ¿Ya trabajabas, sí. trabajabas haciendo encuestas en la calle? En la calle, sí. ¿A las personas en general? Sí, casa por casa, en puntos de afluencia, como plazas y eso. Sí. ¿Y la gente que te hacía bullying, o sea, la gente que entrevistabas? No, a mis compañeros de trabajo. Ajá. Mi compañero de trabajo. Entonces te digo, es reponerte. Entonces es ahí donde, si no tienes como esas mini dosis y no te las da nadie, que en teoría te las tiene que dar tu familia, ¿no? Claro. Que en teoría es la familia, ¿no? Pero la mayor parte no es así. No, hay mucha gente que no tiene de dónde sostenerse. Exacto, ¿no? Y hablando de historias, quiero contar una que me llega a la mente. Yo tenía un compañero en un trabajo que toda su vida su mamá le quitaron la custodia y lo llevaron a un orfanato con su hermano. Un orfanato. Sí. Yo no sabía que en el orfanato, Eduardo, a los 18 años te dicen, pues va, yo ya cumplí.
y te arrojan. Muchos pues te pueden, hablando que no tienes familia, que nadie se hace responsable, porque hay orfanatos que dicen pues la abuela, pero hay momentos en que nadie se quiere hacer responsable de niños. Y te toca a ti. Entonces con su hermano salieron y terminó mal. Dice, yo en momentos tengo todavía momentos de ansiedad de querer suicidarme. Le dan ataques así Sí, como... todavía. O sea, ya es grande él. Ya es grande, somos contemporáneos, ¿no? Entonces digo, ¿por qué? Porque imagínate, ¿no? La gente que nos puede escuchar o ver de gente que ha estado en un orfanato no es nada agradable, No. porque no perteneces a nadie. Me imagino No, que... Exacto. no tienes nada. Estás solo. Que te pueden, y las personas que te cuidan, pues tienen muchos niños que cuidar. Pero esa parte de leerte un cuento en las noches, Eduardo, esa parte de que un abrazo. Cuando lloras que alguien te abrace. Exacto, solamente necesitas eso, un niño, estoy hablando de un niño. Y no es así. Entonces, nos toca a nosotros, los que no nos tuvimos en ciertos momentos, pues creárnoslo. Y ese es un trabajo de constancia y de ver las pistas que te manda el universo. A todos nos manda pistas. No estamos desprotegidos, pero cuando no estamos en la misma sintonía, el mundo se nos cierra. ¿Y cuándo comenzaste a crearlo para ti? ¿Cuándo crees que fue como...? No tengo una fecha, ahorita que me dices, no tengo una fecha exacta. Te digo, es que otra cosa importante de las lecturas, yo he leído de todos los temas. ¿Los libros? De los libros, de literatura, historia, emprendimiento, novelas, todo. Y fue una amalgama. Yo agarraba de un libro una cosa, otra, y hacía mi propia teoría. Y esta teoría es que al final todos los caminos llevan a casa. Entonces es mi propia teoría de encontrarse con uno mismo. Para cada... Si ustedes pueden ver, o puedes ver tú en autores, cada uno tiene su propia filosofía, de Chopra, Paulo Coelho, en la parte de... Entonces, cada persona, cada autor, ¿sí?, te transmite lo que a él le funciona. Y mi camino a casa, o de encontrarse con uno mismo, pues es mediante lo que hemos platicado en estos 2 episodios. Y me habías comentado que has leído más de 3,000 libros aproximadamente. Hasta cierto punto, sí. Ya no quiero mencionarlo porque siento como que ya lo tengo así, pero creo que... Ya no tienes la cuenta. No tengo la cuenta, pero creo que ya pasa a segundo término. Creo que he leído para mí, no para alardear, no para decir soy... No, meramente es algo para mí. Es una satisfacción poderte sentar en tu sillón preferido, prepararte un café, una música de fondo, tener una libreta de anotaciones y leer. Esas son de las cosas que las mañanas y en las noches yo disfruto. ¿Sabes que escuché la otra vez una historia de la lectura que es una persona que entró a la cárcel y que parece que les daban ahí como libros? Ajá. Y pues eso lo mantuvo, ¿no? O sea, lo mantuvo fuera, digamos, o sea, podía salir de la casa a través de la lectura. ¿Qué tan importante es? Exacto. Pero, ¿qué pasa? Hablando, nos vamos a desviar un poco, pero cuando te dan libros que no te llenan, le pierdes, es buscar algo que te guste. ¿Y cómo lo puedes hacer? Vete a una librería y lee 5 minutos un libro. Si no te engancha, ve otro, hasta que hay un tema. ¿Cómo te das cuenta cuando te vas siguiendo? Es como cuando ves un podcast y que dices, y te vas, o una película que la empiezas a ver y ya, cuando menos lo esperas, ya la terminaste. Eso es una forma de generar un hábito de la lectura, pero cuando nos dan lecturas que no nos sentimos identificados o no es nuestra sincronía, pues la dejamos a un lado. Entonces es buscar, es meterte en una librería y buscar. Hay temas variados, y si dices, oye, es que me da pena, porque van a decir que vete a una biblioteca pública que todavía existe, y ahí hay un sinfín de clásicos y no clásicos, y te das esa oportunidad, y empieza con 5 minutos diarios ya que encontraste una lectura que te satisfajo. Ojo, cada autor es su perspectiva, no te cases con una corriente, solamente es su perspectiva. Entonces tienes que leer opuestos para formarte tu propio criterio, si no, al final, no, yo me esto. Entonces puedes congeniar con cierto autor y decir, bueno, me gusta, sí, esto, ¿no? Me gusta su teoría, pero tienes que leer algo opuesto para que hagas un comparativo, ¿no? Y así tú formes tu propio criterio, Eduardo. Exacto. Sí, no, de hecho igual con este podcast hay que dudar de lo que decimos. Exacto, ¿no? De eso se trata. Y que tomes algo y digas, esto me hace sentido, y que investigues más. Ajá, agarrar lo que te sirve. Exacto, de eso se trata, y todos los podcasts que hay, que ahorita ya es el boom de los podcasts, ¿sí? De eso se trata, y de los gurús que los famosos vendehumo, al final tienen algo de razón, no te cierres. Quizás no entre en tu contexto actual, ahorita, pero en un futuro quizás sí. No te contestes solo, ¿no?
Ajá, justo. No, lo principal es busca la verdad en ti, Exacto. la que aplique Pero al para final ti. es información que te llega, tienes que saberla canalizar. Y por ejemplo, de leer mucho, puedes salirte de la realidad, ¿sí? Entonces tienes que leer, pero para ti, ¿sí? Y aterrizar. Cuando yo iba a cafés filosóficos, Eduardo, pues la gente se sentía inalcanzable, ¿no? De que, pues, no. Entonces es aterrizar. Vivimos en este presente, no vivimos en una utopía. Vivimos en esta realidad cotidiana del señor de la esquina, que el día de ayer los narcotraficantes entraron y mataron a su hijo. Esa es la vida cotidiana. Leer te permite interactuar con el otro solamente y te permite nutrirte, pero te da herramientas, pero tenemos que vivir en este presente. Regresar al Regresando, presente. o sea, también, bueno, regresando al tema del amor, yo me imagino que todos estos libros fueron como parte mentores para ti, ¿no? Es correcto, es correcto. Porque a mucha gente, y a mí me pasa como, no exactamente con los libros, pero sí con la música, Uh-huh. que es como que cuando escuchas, por ejemplo, una canción, de cierta manera te sientes acompañado. Cuando esa canción realmente te pega o te llama la atención, como que es como, ay, alguien siente lo mismo que yo. O alguien, Exacto. como que llega a la misma reflexión, Te ¿no? sientes identificado. ¿Te sientes identificado? ¿A ti te pasa con la lectura? Con la lectura y la música concuerdo, ¿no? Creo que la música te transporta. Sí, en el libro que estoy escribiendo actualmente, una canción es una historia. Entonces estoy escribiendo una canción, historias que yo he vivido, pero que una canción me específicamente cuenta una historia. Entonces las historias entre libros y música te hacen saber que hay otro camino diferente. Fíjate qué interesante. O sea, a través de cuando te sentías muy en el hoyo, digamos, encontraste un refugio en la lectura. O sea, como que una parte principal de empezar el camino para sentirse amado es encontrar una especie como de refugio que pueda ser, ¿no? Que muchas veces lo confundimos con refugios que son negativos para nosotros, ¿no? Por ejemplo, mucha gente cómo se evade con el tema de las drogas o no sé, o sea, incluso con cosas que a lo mejor no se ven tan malas, pero por ejemplo gente que se vuelve como muy metida en el trabajo o muy metida en hacer ejercicio o en la comida, ¿no? Exactamente. Y como que tratamos Evade la realidad solamente. Ajá, como que tratamos de generar un refugio en algún lado, yo creo que a lo mejor buscando como esta tranquilidad, ¿no? Que te da esta sensación de sentirte pues amado o protegido de alguna manera. Busca qué te da tranquilidad. Dijiste algo muy interesante. ¿Qué nos da tranquilidad? Pueden ser personas, pueden ser lugares, momentos, ¿sí? Entonces buscar qué te da tranquilidad y regresar a ese momento de tranquilidad. Pero ¿qué pasa cuando tenemos ruido? Y no hablo del ruido del tráfico, hablo del ruido de pensamientos que cada día tenemos, de negatividad, de que no se puede, de que tienes que pagar esto. Nos saturamos de información y al final llegamos a casa, nos queremos distraer y dormimos, pero no hacemos una autorreflexión. Entonces creo que por ahí puede ir un camino, ¿no? De ir alejando del ruido y Ir hacia adentro. ir hacia adentro, a nuestro camino. Ir hacia adentro, ¿no? Como darse este espacio para... Quizás el espacio que comentábamos es simplemente este espacio donde hay calma, que puedes ir hacia adentro. Exacto, es esa parte de calma. Otra cosa importante que creo que hay algo que yo hago es desconéctate un poco de todo, de celular, de todo. ¿No? Quizás por tus ocupaciones no puedas todo el tiempo, pero 1 hora y vas a sentir un poco de ansiedad al momento. ¿Sí? Pero y después de esa ansiedad, mini ansiedad que pueda darte, vas a sentirte tranquilo. Eso hazlo un hábito. Poco a poco, y vas a encontrar y vas a hacerte preguntas. Lo importante es hacer preguntas, pero hacerte preguntas a ti mismo. ¿Cómo hacerlo? Con momentos de tranquilidad. Y dejar que tus pensamientos fluyan. Y una vez que empezaste a hacerte tú esas preguntas, o sea, ¿cuál fue la pregunta cuando comentabas hace rato? O sea, ¿cuál fue esa pregunta que te hizo caminar hacia otro lado? ¿Por qué me salí de mi casa? ¿Por qué me salí de mi pueblo? Y yo desde los 13 años quise ser escritor. Fue mi sueño. Y sabía que en el pueblo no lo iba a lograr. Entonces cuando yo tenía momentos de crisis muy fuertes, me acordaba de mi yo de antes, de mi infancia,
que digo, ¿cómo se pueden sentir orgullosos mis mini yos, mis niños que siguen siendo parte de mí? Pues no darme por vencido. Y tomaba fuerzas. Y buscaba alternativas. Eso te motivaba a seguir. Claro, sí. ¿Y qué pasa cuando hacía eso? De repente llegaban esas mini dosis con personas que me impulsaban. Que es lo que hemos venido platicando. ¿Y cuándo fue que empezaste a hacerlo como para, o sea, primero fue como personas, ¿no? Y después, ¿cómo empezaste a hacerlo como tú solo? Creo que cuando entré a terapia, yo duré en un tratamiento terapéutico 7 años. Yo tengo ya 3 años que ya estoy sin terapia. Es una etapa prolongada. Otra cosa importante de la terapia, que mucha gente me ha platicado, es que no sirve, es que no has encontrado la corriente adecuada, porque hay un sinfín de corrientes. Yo no soy psicólogo, pero pueden investigar. Y la segunda, conexión con un terapeuta. Bien importante. Cuando tienes esas dos, ya la hiciste. Déjate guiar. Primero va a ser doloroso, porque es confrontarte contigo mismo cuando nunca lo has hecho. Pero ya cuando encuentras esa corriente que te hace que te funciona y el terapeuta que hiciste clic, ya no solo qué es lo que te va a... ¿Qué es lo que sigue? Tu encuentro contigo. Ese es. Ajá. No hay más. Pero, ¿qué pasa? No funciona. Porque hay un sinfín de corrientes, ¿sí? Entonces es buscar esa. Entonces, que no se desesperen. Y si no tienes el recurso, ahorra. En vez de que ahorres para algo material, pues ahorra para un buen terapeuta, ¿no? Creo que sí es una buena inversión. Sí, por si ahorramos para comprarnos que el iPhone o que algo, pues mejor, ¿por qué no ahorrar por un buen terapeuta? Porque siendo honestos, la mayoría, no todos, un buen terapeuta cuesta. ¿Por qué? Porque ha estudiado maestrías, doctorados, diplomas, se está actualizando, ¿sí? Porque, ojo, hay buenos terapeutas económicos, pero es el doble de difícil encontrarlo. Porque recuerda, es que tenga un clic contigo y que sea la corriente adecuada. Sí, es difícil. Es difícil. Claro. Por eso mucha gente se queda en el camino. Sí. Mucha gente se dice, y con justa razón, porque con el terapeuta que fueron no era el indicado, ni la corriente. Y a través de toda esta terapia terapéutica que fuiste, dije terapia terapéutica, ¿no? De todo este proceso terapéutico que fuiste, ¿cómo fue que empezaste a cambiar esa perspectiva? Empecé a unir puntos, a unir. La terapia te da que nadie es culpable de nada. ¿Te culpabas mucho? Me culpaba mucho de muchas cosas, ¿no? Me sentía culpable hasta de existir. Entonces en terapia te das cuenta de que no, cada quien. Entonces al final dices, ok, ¿cómo puedo ir empezando a construir una nueva etapa, una nueva vida? Pero esa confrontación, yo las primeras 2 semanas iba casi diario y era puro llorar. Era desahogarme, pero con alguien que me entendía, con el terapeuta que ya era el indicado, que hoy en día sigo en contacto con él y lo saludamos, porque se creó una amistad hasta cierto punto. Pero él supo toda mi historia, ¿sí? Entonces, esa parte de confrontación es muy dolorosa, porque te das cuenta de que dices, ¿por qué permití esto? ¿Por qué? Y tu mente y todo, y lloras. Pero ya después, cuando pasa eso, Eduardo, respiras y dices, qué bien se siente. Es como si te quitaras una carga de encima de años. ¿Solamente por hablarlo? Por hablarlo. ¿Cómo sacarlo? Por sacarlo, pero con alguien que te entiende y que sea profesional. Porque una cosa, hay amistades que te pueden escuchar y te pueden dar un consejo en base a su perspectiva. Y eso está muy bien, para eso son los amigos. Pero hay cuestiones ya muy profundas que solo un terapeuta te puede guiar con su experiencia, ¿sí? Y su aprendizaje que ha implementado ya durante mucho tiempo. Entonces digo, hay que saber diferenciar, ¿no? A veces queremos ser terapeutas de los amigos, pero al final, reitero, ahí sí hay cosas, un buen consejo, pues cualquiera lo puede dar en base a su experiencia, porque es su experiencia. Pero ya guiarte para sanar cosas, ya lo hace un profesional. Y ahora una vez que te desahogaste y que te escuchó este terapeuta, ¿cuándo notaste que ya empezabas a cambiar? O sea, que fue diferente. Cuando empezamos a trabajar desde la infancia. ¿Empezaste a recordar toda tu historia? A recordar momentos dolorosos e ir construyendo y hablar con ese niño de esa infancia. Un ejemplo, con mi niño de 1 año, hablar, consolarlo, todo. Pasar al segundo y así, de manera paulatina.
Estoy hablando, recuerda, Eduardo, que fueron 7 años. Los primeros 2 fueron de 1 a 2 sesiones por semana, y posteriormente ya fue 1 a la semana, después una vez cada 15 días, y posteriormente 1 vez al mes, y hasta que ya. Ajá. O sea, me imagino que ya como la mitad, o sea, al principio quizás fue sacar, o sea, los primeros 2 años fueron de sacar cosas. Y después ya... A construir con eso. Ya limpiaste tu habitación, ahora ¿cómo la quieres? ¿De qué color la quieres? ¿Cómo quieres adornarla? Ya sacaste todo. Lo más difícil era sacar todo ese tilichero que tenías. Ahora, ¿qué sigue? Adornarla como tú quieres. A tu gusto. Porque va a ser tuya. Tu camino a casa. O es tu casa. Depende de aquí. Ese es el punto. La construiste. Exactamente. Porque ya había sacado todo. ¿Y fue continuo como la construiste o volviste a caer? Volví a caer mucho tiempo, porque son recuerdos que quedan en la mente. Entonces ahí entra otra etapa de perdón. No perdonar a las personas, porque eso es por añadidura. Perdonarte a ti mismo de que no eres culpable de nada. ¿Sí? No eres culpable de nada. ¿Sí? Cuando eres inconsciente, te digo, es volverte consciente de muchas cosas. Y allí, Eduardo, empezó esa etapa de conciencia, de buscar respuestas, cómo sentirme. Y de ahí, es para otro tema, pues yo tuve una ceremonia de ayahuasca, que es una planta medicinal. ¿Ahí cuántos años ya tenías? Ya estoy reciente, estoy hablando de 2 años, 3. Es reciente. Pero es hacerme esas preguntas, de leer mucho de Joe Dispenza, que es muy buen autor, de leer libros más espirituales, del mundo energético. Joe Dispenza. ¿Qué? De sobrenatural. Entonces, y buscar autores que hablen de esa parte de conciencia, ¿no? Y ese encontrar, entonces después empieza ese proceso, ¿no? Pero es una constante. Ojo, es muy importante. Los recuerdos no es que se desaparezcan. La terapia no hace que los recuerdos desaparezcan. ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Cómo los vas afrontando, Oscar? Si antes te tumbaba durante una semana, hoy te tumba sobre un momento y dices, ¿qué? ¿Te llega algo? ¿Una sensación? Respiras y sigues. Y antes ese recuerdo te tiraba, esa experiencia te tiraba. ¿Sí? Solamente es la diferencia. Siguen estando ahí presentes. O sea, tú en este momento sigues teniendo pensamientos. Porque es parte, pero duran momentos. De que no mereces. Sí, pero los demás me dicen, no le hagas caso, ya, seguimos. ¿Por qué? Porque son parte de ti. No, los recuerdos no se olvidan, ¿sí? Aprendes a manejarlos de la mejor manera. Como algo más funcional. Más funcional y que sabes que siguen siendo parte de ti. Es eso. Y cuando aceptas eso, convives con eso. Es con el miedo siempre existirá. Lo importante es convivir con ese miedo cotidianamente y que te sirva de impulso. Es lo mismo, pero es constante y hay momentos de quiebre y de llorar, está bien. Pues que, ya estoy bien y todo va a ser perfecto y ya, no. Va a haber momentos en que, circunstancias externas, un ejemplo de que tienes un buen trabajo y de repente te corren. Es un momento, es un duelo, es un mini duelo, tienes que sentirlo. Te corrieron del trabajo, donde estuviste 3 años. No lo evadas, siéntelo. Tuve una relación de 5 años, ya no la tengo, fue un duelo, siéntelo. No evadas. Entonces, cada situación tienes que sentirla. Y eso te va a permitir que fluya más rápidamente. Pero si evadimos, nos vamos haciendo daño nosotros mismos. Y no avanzamos. Exacto. Y entonces te quedas ahí, entonces avanzas y retrocedes. ¿Te costó mucho, conforme iba pasando este tiempo, regresabas? Claro, es esa parte porque no... lo hacía yo solo, yo no tenía aparte del terapeuta, como un círculo de apoyo, era yo mismo, porque yo siempre he sido, a excepción de ahorita, de años recientes, de quedarme las cosas que sentía yo. Entonces, a partir de ahorita con este podcast, pues es dar a conocer para que alguien más le pueda ayudar, pero en general, pues era yo mismo con mis pensamientos, yo me respondía solo, yo me preguntaba y me respondía. Hablabas contigo. En el día a día. Y en momentos no es tan bueno como digamos porque eres juez y parte. Y cuando eres juez y parte no puedes ser imparcial. Sí, ¿no? Como que uno es más severo con uno mismo. Claro, porque eres tú.
Entonces digo, y eso es un camino constante. Quiero que lo tengas presente, ¿sí? Y también se vale tomarte un descanso. Y hay otro factor muy importante que a mí me ha ayudado, es alejarte de la gente que no te aporta o que tiene una mala energía y rodearte de gente que te haga crecer. Y no lo hablo solamente de la parte económica o intelectual. Puede que tú tengas una relación con la persona que recoge la basura y que te platique de su familia. Es una relación cordial. ¿Cómo estás? No, fíjate que no pude salir de vacaciones porque me tocó recoger basura. Perfecto, oye, pásate, ¿quieres un vaso de agua? Es esas conexiones sanas, pero no simplemente con todo tipo de personas. ¿Y qué pasa? Me ha tocado que he ido a reuniones o conferencias, que ya cuando estás a un nivel, ya no ves para abajo, pero sigues siendo tú. Hay que regresar a nuestros inicios. Convivimos con personas, Eduardo. Parece como que nosotros mismos nos ponemos una barrera, Exacto. ¿no? Entonces cuando vas he ido a casas donde prácticamente una tiendita de la esquina no existe, dices tú, pues no convives con esa señora que te platica que su hijo está en Estados Unidos y que le manda esas historias cotidianas que te hacen enriquecer tu cotidianidad y tu día a día. Y reflexionar. Exacto, y no las limitamos porque nos cerramos nosotros mismos. ¿Sí? Es tan enriquecedor porque fíjate que mi hijo ya no regresó y te platica su vida, ¿sí? O el mesero que te platica que tiene que estudiar por las noches, ¿sí? Entonces tienes que escuchar al otro. Todos necesitamos que nos escuchen. Entonces nos cerramos a eso. Hay que aperturarnos. Pero como es detectar también, ¿no? Hay gente que sí siente la energía, pero ¿cómo puedes detectar? Sientes. Entonces tienes que alimentar ese instinto de detectar qué persona es dañina para ti y qué persona te aporta. ¿Al principio podías distinguirlo? No, obviamente. Estoy hablando de que este proceso lo tengo trabajando 5 años. No es así como... Es un proceso. ¿Recuerdas como alguna persona con la que hablabas y que ahora ya no? Sí. Creo que las amistades son por etapas, ¿no? Creo que cada persona ha fungido me ha aportado algo. Y creo que yo no soy de muchas amistades. Yo creo que amistades sinceras he de tener como 5, que yo sé que puedo contar con ellas, ¿sí? Pero las demás en una etapa. Es como ahorita tú y yo estamos y tenemos pocos meses conociéndonos y estamos haciendo este podcast, Eduardo, y de repente, pues, por azares del destino, tú te vas y radicas en otro país. Pero ¿qué pasó? Disfrutamos. Uh-huh. Nos queda este recuerdo. Entonces hay que ir almacenando, y lo manejo mucho en mis libros, almacenando recuerdos que te permiten dar ese impulso. Me acuerdo cuando con Oscar hicimos ese podcast. Entonces al final somos recuerdos, pero ¿qué recuerdos estamos almacenando? Hay que hacernos esa pregunta, ¿no? ¿Qué recuerdos estamos almacenando? Sí, y a veces nos contamos los peores, ¿no? Exactamente, entonces te digo, es complejo, es que las relaciones humanas es de lo más complejo, pero también de lo más disfrutable, cuando te permites conocer al otro, en esencia. Uh-huh. ¿Sí? Como esa abrirte. Es correcto. A conocer otra perspectiva también. Exacto, es lo que digo, es complicado, ¿no? Es como dices, que no hables de religión ni de fútbol, pero aparte es enriquecedor conocer el punto de vista. ¿Por qué eres aficionado del América? ¿Qué te gustó de los colores? ¿Fue herencia? ¿Tu papá te heredó o fue por convicción? ¿Sí? Entonces, es que también el otro, por algo, ¿no? Oye, ¿por qué eres católico? ¿Por qué eres protestante? ¿Por qué eres de la luz del mundo? Conocer su perspectiva. Y, mira, se me hace interesante. Pero no entrar en esa confrontación de que mi religión es la buena, mi equipo es el superior. No. Es solo una más. Solo una más, pero esa parte de entendimiento se va gestando con escuchar al otro. Sabes, con todo esto que me comentas, o sea, parece que la manera en que empezaste a sentirte cada vez más amado contigo mismo y más como merecedor, como que va por esta parte. O sea, primero fue darte cuenta. Ser consciente. Que estabas consciente de que tenías como un pasado y también estabas rodeado de como estímulos que te recordaban a ese pasado. Eso, ¿no? Constantemente, día a día. No puedes. Entonces, cuando encontraba a alguien que decía, sí puedes, era como entonces ahí empezaba a dosificar. Ojo, fíjate qué curioso.
tenía que sentirlo de manera genuina, porque alguien te puede decir, échale ganas, tú puedes. No, eso es que se siente cuando alguien... Se siente. Se siente. Eso. Se siente, se percibe, las vibraciones, todo. Y es que es bien chistoso, o sea, que lo que decías, una persona en la tienda, no sé, hace algo y lo recuerdas para siempre. Es correcto, No sé porque fue exactamente de por qué. manera genuina. Ajá. Y el universo y la energía lo detecta y lo almacena de manera genuina. Y eso incluso te puede, o sea, como que entonces, la primera parte es, ok, primero como encontrar una parte donde puedas descansar de toda negatividad, digamos, ¿no? Puede ser un libro, puede ser una canción, puede ser un amigo, puede ser un parque, un espacio donde puedas respirar, ¿no? Buscar un espacio donde puedas respirar. En ese espacio te vas a dar cuenta o escucharte a ti mismo, ¿no? Porque va a haber una especie como de tranquilidad, silencio, donde puedes escucharte a ti mismo y empezar a escuchar todas estas voces internas que tienes, ¿no? E incluso ahí, probablemente vas a empezar a desahogarte. ¿Qué es lo que te pasó? Vas a empezar a sentir, y va a salir toda esto que tienes adentro y es empezar a vomitar esas emociones. Vomitar me gusta, vomitar emociones. Eso, me gusta. Es llorar, es sentirlo, es sentirse mal. Es sentirse mal. Sí, se tiene que sacar. Pero mal. Ajá. No por encima, no por el medio, es mal. Mal. Que hasta te duela el estómago. Y sacarlo. Y puede ser que va a dar tarde tiempo, ¿no? Tarde tiempo y muchas veces. Y para cada persona va a ser diferente. Uh-huh. Yo hablo desde mi experiencia. ¿Sí? Y una parte importante en ese momento es la compañía, pero buena. Por ejemplo, puede ser un terapeuta. Eso, es una cosa básica. Hay una cosa básica que hay un amigo que yo estimo mucho, creo que tenemos 20 años, creo que desde que llegué a Guadalajara, que hay una historia que sus padres se divorciaron, pero él tenía un instructor porque le gustaba nadar. Y le decía, vente a nadar diario, y lo obligaba a nadar, y le decía, tú no perteneces a las pandillas, tú perteneces a ti. Y dice, si no fuera por él, yo quizás me hubiera vuelto pandillero, o hubiera por mal camino. Hoy en día tiene una familia, y es un padre ejemplar, y cuida a sus hijos. Pero porque el instructor le dijo, hey, vente a entrenar. Hey, eso. Alguien que cree en ti. Eso, pero eso dice... O alguien que conecte. Que conecte y que lo haga de manera sincera, ¿no? ¿Y qué pasa cuando tú estás como en como el otro amigo que estaba en el orfanato? Pues es cuidar los trabajadores sociales o las personas que te cuidan, es cuidar a 20 niños. No van a dedicarte el tiempo necesario para, a ver, vamos a leerte, no. Y es complicado, ¿no? Claro. Es complejo. No, y fíjate que esto es algo que yo no había entendido cuando era más joven, que es como que uno espera de chico, cuando somos más joven, como que esperas que el mundo llegue y que de alguna manera se solucione. Pero muchas veces, y para muchas personas, como bien decías al principio, que es como, no cuentas con eso. O sea, ni en tu familia, ni en tu entorno, ni en lo que haces, o sea, en ninguna parte recibes esta parte, pues obviamente te vas a sentir muy mal, ¿no? Entonces, creo que lo primero es, ok, vamos a salirnos de este entorno, vamos a irnos a un lugar, digamos, seguro, que puede ser, y que sea lo más sano posible, porque decimos que hay gente que se evita a través de, por ejemplo, no sé, el alcohol, o se mete mucho al trabajo, etcétera, que es como, a ver, vamos a darnos este espacio, puede ser un deporte, por ejemplo, como en la parte del nadar que decías, de tu amigo, un espacio seguro donde tú te sientas tranquilo, que sientas que puedes platicar contigo mismo y después desahogarte. Una vez que uno se desahoga, entonces aparecen perspectivas distintas y buscar también esta ayuda. Y saber que necesitas ayuda. O sea, creo que eso es lo más importante. Sabes que necesitas ayuda. Saber que necesitas ayuda. Y buscarla. No solamente saber, sino buscarla. Saber es uno, buscarla dos. Sí, creo que es lo más difícil. Y aplicarla. Sí, es cierto. Porque la buscas y no haces lo que te dice el terapeuta, o no te dejas guiar y eres muy hermético, pues de nada va a servir. No. Exacto. Y es complejo, es dejarte que fluya. Cuando ya te dejas que fluya, todo llega por... Te llega todo de golpe, cuando ya lo tienes acumulado durante muchos años. Ojo, no es de edad, es de estados de conciencia.
Hay gente que a los 18 años, a los 30, o gente que nunca. Entonces no es de edad, sino es de poner atención y que realmente querer estar bien con uno mismo, ¿no? Y volvemos al mismo camino de casa, ¿no? Entonces, la parte que siempre imaginen, que ya sacaron todo de su cuarto y ya ustedes van a elegir qué color van a usar, cómo lo van a adornar. Entonces, cuando ya se drene todo ese caos, empezar a construir su refugio. Un refugio. Eso me gusta. En la lluvia, ¿no? Exactamente. Entonces, y ese refugio son tanto las personas que te rodean, tanto las cosas que haces, que te traigan bienestar. Todo. Esa parte... Empezar a construir un nuevo entorno. Esa parte de esa frase de que vive hoy como si fuera el último día, es muy ambiguo porque depende de muchos factores. Creo que yo lo podría estructurar de diferente manera. Disfruta los momentos. Ponle que te corrieron del trabajo y te dijeron que no te iban a liquidar y tienes un chingo de deudas. ¿Qué te gusta? Me gusta mucho el cheesecake. Vas a la cafetería, te compras un cheesecake, los disfrutas, quizás lloras, pero te estás consolando porque ese cheesecake es el más sabroso que te vas a comer. Entonces busca un refugio. Para mí son los libros y la música. Busca algo que cuando todo te salga mal, encuentres ese camino y ese hogar. Pero cuando no... Y que sea constructivo. Exactamente. Nosotros buscar esa parte. Y fíjate que, o sea, la música y los libros por la parte de conexión que sentías con otra persona. Uh-huh. Igual puede ser un amigo. Exacto. Digo, hablando de eso, pero digo, yo hablo siempre como que... Yo no sabía, en mi contexto, de que hay gente que la ha pasado muy mal. Entonces, siempre hablo de los extremos porque, dices tú, todos tenemos amigos. Hay gente que realmente no. Hay gente que no, que la han traicionado, entonces le cuesta mucho confiar. Entonces la gente se cierra ya, es como una relación, le cuesta mucho trabajo una nueva relación porque lo han dañado, entonces ya es un proceso diferente, ¿no? Un proceso terapéutico. Pero hablo de que a veces hay amistades que no sincronizas, porque hay amistades para cotorrear, hay amistades para hablar de cosas profundas, pero para sincerarte de manera pura y que no te sientas juzgado, son pocas. Que pueda ser completamente franco. Exacto, es poco. Pero hay que buscarlas. Exactamente. Es que es clave. Y volvemos hay que buscarlas. Te digo, y darse esa oportunidad. Fíjate que la gente a veces no se da oportunidad de las cosas. Ya se cierra por alguna mala experiencia, se encasilla y no se permite. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Hablando entre hombres y mujeres, no todas las personas que vas a conocer, hablando de un hombre o una mujer, van a ser con tintes románticos, no. Las relaciones románticas se van gestando desde la naturalidad y la espontaneidad. Entonces, permítete conocer amistades, no lo veas siempre como una parte romántica, porque a veces romantizamos de que, quiere conmigo, realmente no. ¿Por qué no nos permitimos crear una relación que solo sea amistad? Y si ya por el X circunstancias se gesta algo, qué hermoso sería, ¿no? Y disfrutar ese momento con que la persona, ese espacio. Creo que por ahí puede ir un camino, ¿no? Exacto. Sí, porque la amistad. Exacto, la amistad, digo. La conexión. Sí, ¿no? Como resumiendo, la conexión como tal con otra persona. Exactamente, ¿no? Hay que generar este refugio poco a poco. Es correcto, es que lo vaya poco a poco. Entonces, cuando no sabes por dónde empezar, empieza qué herramientas tengo. Y empieza por donde sea. Exacto, pero con herramientas. ¿Qué herramientas tengo? Si no tengo amigos, pues busco grupos para ver si puedo socializar más. Si soy introvertido, basar de todo lo que tu mente pueda tener o idealizar a lo que tienes realmente. Hay que ser honestos con nosotros mismos. No idealicemos. ¿Qué es lo que tengo, no? ¿Qué pasa? Que muchas personas idealizan y están con personas, llámese amistad o pareja, por lo que los hacen sentir, pero al final es algo que la otra persona les transmite, pero es momento de regresar a ti y que tú mismo te lo que tú mismo te des amor. Es eso, ¿no? Esa es la clave. Esa es la clave, es un proceso. Quizás es algo recíproco, o sea, claramente uno es
el principal, como que tiene que fomentar eso en sí mismo, ¿no? Pero también necesitamos de personas alrededor. Claro, somos por ende seres sociables. Ajá. Eso no va a cambiar. Somos, tarde o temprano, por más solitario que seas, por más ermitaño, si quieres llamar, necesitamos de las personas. Somos seres sociables. Pero tampoco es como que te abrumes, no. Sé selectivo también con tus personas. Creo que es importante. ¿A qué persona les permite la entrada a tu casa? Ajá. A tu nueva casa. ¿A qué persona? También eso es importante. Justo. Me encanta cómo haya salido como estas ideas, sobre todo con como empezando a concluir un poco, ¿no? O sea, igual vamos como refrescando un poco las ideas. Una de las formas para llegar a este momento es, primero, hay que encontrar un espacio. Este espacio para poder vomitar todas tus emociones, ¿no? Y va a ser un proceso complicado. Hay que sacarlo. Una vez que esté ahí, hay que encontrar un refugio, empezar a construir este nuevo refugio desde donde siempre podemos como acudir y empezar a construir desde ahí, ¿no? Como los primeros cimientos. Este refugio casi siempre va como alineado a personas y conexiones con otras personas y incluso con otras también, pues también con cosas que haces, ¿no? Y poco a poco construyes el refugio y te vas a ir dando cuenta en el camino de que vas a empezar a sentir cosas distintas, ¿no? O sea, como que ya no es la misma emoción que sentías al principio de negatividad. Ahora hay un espacio para que pueda surgir otro tipo de emoción, una mucho más positiva. Le vas dando pauta a sentir otras cosas positivas. Exacto. Me gustaría concluirlo aquí porque bueno, esto es lo que nosotros en este momento acabamos de concluir. Exacto, fue interesante, ¿no? Fue muy enriquecedor. Siento que este segundo episodio vamos encontrando un camino. Sí. Igual las personas pueden ir dándonos tips o ideas. Sí, justo eso iba. O sea, que en este momento es la verdad que hemos encontrado, pero como siempre, o sea, como seres humanos que somos, vamos evolucionando con el tiempo. Vamos aprendiendo, que nos tengan un poco de paciencia, eso también. Porque, oye, si pasa esto, sí, pues lo que queremos es que pueda transmitir el mensaje de que es posible encontrarse con uno mismo y encontrar, mediante historias y reflexiones, nuestro camino a casa. Justamente. Queremos invitar a las personas que si conocen alguna o tienen alguna otra historia de la que quieran hablar y que también, o bueno, que nos ayude a refrescar un poco estas ideas. A lo mejor alguno de ustedes está opuesto a lo que acabamos de decir, que es válido también, o tiene otra historia que nos ayude a complementar mejor la información que tenemos. Pues nosotros creemos que esa también es una perspectiva valiosa. Y lo más importante es saber, para ti, cómo es o cómo se puede llegar a amarse a uno mismo. Desde la perspectiva, sería interesante, ¿no? Que compartir esa perspectiva, porque ahí van a surgir ideas para demás personas. Sí, exacto, porque hay un sinfín de perspectivas diferentes. De encontrar tu camino a casa. Será interesante. Queremos que nos la cuenten. Sí. Si están escuchando esto, ya llegaron hasta este momento y tienen alguna otra historia, pues pueden dejarnos ahí en los comentarios, ya sea que lo estén viendo en YouTube o en Spotify. O en alguna de las redes que tenemos, estaría genial si tienen alguna historia que nos lo pudieran compartir por ahí, para nosotros leerla y empezar a ver, ¿no? Si podemos como empezar a refrescar este mismo tema y saber desde tu punto de vista y sobre lo que tú sientes desde adentro, qué es lo más importante, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a sentirnos amados, ¿no? Pero cada uno, porque cada uno va a tener una respuesta diferente y cada una es valiosa. Es correcto. Entonces, pues agradecemos a toda la gente que nos escuchó el día de hoy y pues nos vemos el siguiente episodio. Muchísimas gracias, Onofre. Hasta luego, buen día, Eduardo.